Cerca del 70% de las empresas cierran en los primeros 4 años de vida. A pesar de esto, en la región son miles los empresarios que deciden convertir su idea en un negocio. Pero una cosa es tener ese don o ese espíritu emprendedor y otra bien distinta es gestionar todo lo que conlleva crear un negocio, que no es poco. Para evitar el fracaso se lanza este libro, Cómo gestionar una pyme y no morir en el intento. Hoy nos acompaña su autor, Bruno Duro. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Marienca. ¿Cómo nace la idea de crear esta obra, de este libro? Bueno, pues la verdad es después de casi 30 años gestionando empresas y asesorando a empresas, al final me iba dando cuenta de que muchos de los patrones que se van produciendo se repiten en distintas empresas y en distintos sectores, y que muchas de las cosas que vienen en el libro eran pues reflexiones mías que compartía en general tanto con empresarios como con directivos con los que estaba trabajando. Y eso al final pues me llevó un día a decir, oye, pues todas estas historias de abuelete ya, ¿no? De decir, oye, ¿por qué no ponerlas en un libro y reflejarlas para que de alguna forma pues sirva fundamentalmente como elemento de debate o de discusión dentro de una empresa, obviamente entre esos dos mundos, como decías, entre el empresario que crea un proyecto y la necesidad de gestionarlo bien para no morir en el intento, para que pueda seguir creciendo, ¿no? Decimos que es un libro pues, que recoge algunos fallos, algunas recomendaciones, ¿no? Para aquellos empresarios. ¿Qué es lo que más se repite de todas estas empresas que has analizado? Bueno, en general, además no tiene que ver solo con empresa familiar. Yo hablo de pymes en crecimiento, es decir, las empresas que parten nuevamente de un proyecto que está en la mente de un emprendedor o de un empresario con mucha visión, mucha fuerza, empieza el negocio. Pero llega un momento, bueno, inicialmente ese negocio lo suele controlar él personalmente, porque al final es una empresa pequeña y es bastante sencillo, pero hay un punto donde si quiere crecer, donde de repente se da cuenta de que ya no es capaz de controlar todo el negocio. Entonces está obligado a dos cosas. Primero, a incorporar a profesionales para que le ayuden a gestionar la compañía y a desarrollar procesos de organización en los que al final tienen que funcionar de una forma casi autónoma, en lo que el empresario pierde, a veces llega un momento donde pierde el control absoluto de su negocio. Entonces eso a veces es difícil de asumir, de gestionar, y entonces yo creo que el gran éxito de una pyme, porque al final la gran ventaja de una pyme es su dinamismo, su agresividad, su capacidad de moverse, pero si no va acompañado con ese salto de organización y de gestión más profesional, pues al final puede pasar lo de morir de éxito, ¿no? Y eso ha pasado muchas veces, y las que consiguen no conseguir ese equilibrio, al final, en mi opinión, son las que de verdad tienen éxito. Eso es porque yo decía al principio que una cosa es tener el gen el ADN emprendedor o empresarial, pero claro, el empresario no tiene por qué saber de todo, ¿no? Sí, yo hay una píldora que llamo pues son 50 píldoras donde cuento distintas cosas, ¿no? o visiones, que llamo el compositor y el director de orquesta. Lo comparo un poco con la música. Digo, uno puede ser un Mozart o un Beethoven, un creador de una partitura, de una obra fantástica, pero eso no quiere decir que sea el mejor para dirigir la orquesta. Entonces son perfiles diferentes. ¿Qué pasa? Que es difícil, el que compone la partitura está convencido de quién la va a dirigir mejor que él, puesto que la ha compuesto. Pero no es así, porque son perfiles, como decías tú muy bien, diferentes. El creador y luego el gestor, que debe ser capaz de dirigir una orquesta y con lo que son aptitudes y actitudes diferentes a la que debe tener el empresario, que lo que tiene que tener es mucho empuje, mucha visión y mucha fuerza, ¿no? Divides el libro, podemos decirlo, en 3 bloques, ¿no? Visión y estrategia, organización y los procesos, y la gestión de las personas y los equipos, que es básico y fundamental, ¿no? Sí, al final todo, lo comento también en la introducción, todo está mezclado, ¿no? La organización, la estrategia, las personas, pero sí he intentado un poco separar en esos 3 bloques y bueno, yo creo que hay 2 para mí que son, bueno, los 3 son muy importantes, pero estrategia fundamental. Demasiadas veces en las pymes hablamos mucho del día a día, estamos muy en la operativa, pero hace falta un poco más de visión, un poco más de estrategia, de hacia dónde vamos, qué somos. Marcar el camino, ¿no? Marcar el camino, tener esa visión, porque muchas veces el día a día nos va comiendo y no hacemos esa pausa. Luego, como decía, en los temas de organización, si la empresa no está bien organizada, al final empieza a hacer aguas por muchos sitios. Y finalmente las personas, es decir, que la clave del éxito de una empresa es tener el equipo adecuado. Sin un emprendedor o un empresario visionario no hay empresa, pero si no hay un equipo alrededor profesional, motivado, preparado y tal, pues va a ser casi imposible que siga el éxito cuando va creciendo, ¿no? Otra de las píldoras donde hablo de la filosofía del tendero, es decir, que si tú tienes una filosofía de tener un negocio pequeño, lo puedes controlar, como en la tienda, el dueño de la tienda que está vigilando lo que está haciendo todo el mundo, pero cuando va creciendo, el dueño ya no llega a todo el mundo. Entonces tienes que ser capaz de delegar en personas
de confiar en ellas y de asumir pues que ya no lo puede controlar todo, sino que tiene que ser a través de estas personas. Decía yo antes también al principio que cerca del 70% de las empresas no llegan a los 4 años. ¿Cuáles son los errores que más se cometen? Pasan por esta planificación, ¿no? Imagino. Bueno, hay errores de todo tipo, pero hay desde luego, primero, muchas veces es el error de no tener claro el proyecto, no haber analizado realmente si puede ser competitivo o diferencial. Ese es un error básico, pero es verdad que un empresario visionario normalmente tiene esa visión de por dónde tiene que ir. Pero para mí lo más importante es lo que digo, es decir, ser capaces de mentalmente asumir que no es lo mismo la fase inicial de un proyecto que la fase de consolidación y de crecimiento. Yo pongo el ejemplo de he vivido, por ejemplo, en Estados Unidos, en Silicon Valley, en un viaje que hice y en una reunión con inversores me decían eso, ellos ponen una cláusula en sus contratos cuando entran de socios en un proyecto, que ellos pueden decidir en un momento determinado si al emprendedor le tienen que decir que tiene que dejar el proyecto o por lo menos ya no dirigirlo, porque probablemente no tenga el perfil adecuado. Entonces yo creo que el empresario sigue teniendo un papel fundamental, pero si no es capaz de delegar y de dejar gestionar a un equipo profesional, para mí ese es el error principal que puede cometer, a pesar de que la idea pueda ser la adecuada, ¿no? Hay una parte que también es muy importante, que esa sí que es del emprendedor, del empresario, que es esa resiliencia, esa capacidad de que cuando vienen las dificultades tiene que ser el primero que empuje, ¿no? Y ahí sí que eso lo tiene que hacer él, es el que tiene el valor y la visión de que a pesar de que todo parece ir en contra y que todo el mundo le dice que no va a llegar a ningún lado, tenga esa capacidad de empuje, de seguir, y eso no lo sustituye por el equipo directivo. Eso sí es algo muy personal, que lo tiene dentro el empresario. Por eso te digo que es un equilibrio muy grande que tiene que haber entre ese empuje imprescindible y esa visión y yo digo que al final el empresario es alguien que ve cosas donde otros no ven más que un paisaje, ¿no? Ve un negocio donde otros no ven nada. Entonces eso no lo puede sustituir, no puede haber directivo si no hay un empresario, ¿no? Pero luego tiene que ser capaz de darse cuenta de que tiene que apoyarse en directivos, ¿no? Luego, en el libro también hablas de pymes de primera, segunda y tercera generación. ¿Esto? Sí, hablo en general, no hago mucha distinción porque creo que al final los problemas son muy similares. Sí hablo un poco de la problemática de la empresa familiar en alguna de las píldoras, donde yo lo que recomiendo es que o errores que yo he estado viendo muchas veces es que se integran demasiado pronto los hijos en el negocio, sin una formación suficiente, sin una experiencia en otras empresas. Entonces, al final lo que hacen, sobre todo en estos tiempos tan cambiantes, se incorporan a la empresa y lo que intentan es reproducir un poco el estilo del padre. Yo creo que eso es un error. Los hijos que entran con los cambios que está viendo tienen que venir a cambiar la empresa, a modificarla, a apoyarse en lo que hay, pero a transformarla y no a hundirla, lo que pasa muchas veces, pero muchas veces pasa por eso, por simplemente intentar, aparte de los conflictos familiares, que eso es otra cuestión, ¿no? Sí, no sumarse a las nuevas tecnologías, los nuevos modelos de negocio, tienen que venir a modernizar la empresa, no tienen que venir simplemente como continuidad de lo que hay, porque igual lo que había y ya funciona muy bien ya no vale. Entonces hay que ser capaces, entonces cuando un hijo se incorpora, tiene que aportar eso. Y hay veces que los hijos no tienen ni las ganas, ni el talento, ni la capacidad. Claro. Entonces lo que tienen que hacer es dedicarse a controlar la empresa como socios, como consejeros, y poner a profesionales a gestionarlo, que eso es algo muy digno, pero que también es otro problema, porque muchas veces las empresas lo que se quiere es que los hijos continúen con el negocio y sigan gestionándola, y hay veces que no es posible. Este libro no solamente es apto para aquellos que tengan empresas, para la vida diaria también sirve, por lo poco que he leído, ¿no? Sí, porque intento que sea un libro, no es un libro muy profundo a nivel de metodologías y tal, son más impresiones vitales. Yo creo que, bueno, sí, puede ser interesante, intento que sea lo más ameno posible, y hay una cosa positiva que he visto, que era mi intención, que gente de empresas, de distintas empresas, que me han llamado y me han dicho, oye, parecía que estabas hablando de mi empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque al final son muchas de estas pautas que vienen en este libro, se reproducen, como decía al principio, en distintas empresas que no tienen nada que ver, pero he intentado reflejar esos temas comunes que yo he vivido en empresas distintas, ¿no? Hoy lo presentas aquí, pero el día 8 lo presentas a todo aquel que quiera acercarse, todo el que quiera acercarse en Cajamar, en el Salón de Actos de Cajamar en Murcia, a las 7 de la tarde, y bueno, pues todo el que tenga interés en estos temas será bienvenido. Bueno, pues muchísimas gracias, Bruno Duro, por estar esta mañana con nosotros, un placer. Gracias, Suerte, María. Gracias.